La Biblia y el sábado en el cielo. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 al 55. Oremos. Padre Santísimo, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine a esta hora para poder entender tu palabra. Tu palabra es sacrosanta, Señor. Por lo tanto, con mucha reverencia, con mucho respeto y con mucha responsabilidad, debe estudiarse y debe enseñarse, Señor. Que seas tú quien nos hable y que conmueva nuestros corazones para poder entender la verdad contenida en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén. Debo empezar declarando con la mayor seguridad que este estudio bíblico incomodará a muchos creyentes guardadores del sábado, quienes hasta hoy sostienen, porque así lo aprendieron, que el sábado se guardará en el cielo conforme se guarda aquí en la tierra, yendo cada semana a adorar delante de Dios. Y de otra parte, alegrará a los detractores del sábado y a quienes observan otro día diferente de adoración, también porque así lo aprendieron. Mas a todos ellos debo decirles que la palabra de Dios se explica por sí mismo y es tan sagrada como el Dios mismo. Por lo que debemos evitar en todo momento hablar de ella con ligereza, teniendo cuidado de la advertencia que se nos hace en Salmo 119, 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tu palabra. Como fieles hijos de Dios, es nuestra obligación escudriñar con oración ferviente las Escrituras para tener la iluminación del Espíritu Santo, a fin de obtener la mayor verdad posible ahí guardada, siguiendo el camino señalado en Isaías 28:13, que dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí, otro poquito allá. Es decir, debe aglutinar toda enseñanza contenida en la palabra con respecto a un tema específico, debiendo evitar mezclarla con pensamientos de hombre, puesto que al no hacerlo así, estaremos quitando parte de la verdad o añadiendo cosas que no dice, y por ende así caeremos en la condena de Deuteronomio 4, verso 2 y Apocalipsis 22, verso 18 al 19, en el que leemos: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En razón de lo antes dicho, debo preguntar, ¿en qué parte de la Biblia dice que el sábado se guardará en el cielo? ¿O que el domingo es la marca de la bestia en la frente? No lo dice. Pues entonces, ¿por qué a través de muchas generaciones se viene sosteniendo, argumentando, enseñando y defendiendo hasta el delirio estas dos posiciones poco bíblicas? Tal vez porque lo leyeron, escucharon en otras fuentes y así lo aceptaban, sin considerar, escudriñar las escrituras como se nos manda, y sin considerar que la Biblia es absoluta y normativa, y ninguna idea humana debe anteponerse a sus mandatos. En el presente estudio, el cual lo hemos titulado
la Biblia y el sábado en el cielo, abordaremos con fundamento estrictamente bíblico el análisis de los textos de Éxodo 31, 16, 17 y de Isaías 66, 22 y 24, que son los únicos textos que utilizan quienes sostienen que conforme se guarda hoy en la tierra el sábado semanal, se guardará también en el cielo. Y lo correspondiente a la marca de la bestia y la señal de Dios en la frente y en la mano derecha, lo hemos desarrollado en un tema anterior, al cual titulamos La Biblia y la señal de Dios en la frente. Y lo ponemos a su disposición, mis amigos y hermanos, a fin que ustedes con oración ferviente y pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, lo escudriñe diligentemente y vea que si lo que estamos presentando se ajusta rigurosamente a la palabra de Dios y de hallar lo cierto, tome su determinación de caminar en los caminos señalados por nuestro Salvador Jesús, dejando de lado lo que vienen repitiendo muchos famosos predicadores cristianos, quienes con solo 2 textos bíblicos pretenden establecer toda una enseñanza. Aquí le dejamos en nuestra cuenta en YouTube el link correspondiente a este estudio. Por favor, en YouTube busquen el link Román Felipe con título La Biblia y la señal de Dios en la frente. Hoy nos ocuparemos del análisis bíblico de los 2 únicos textos que usan quienes sostienen que conforme se guarda aquí en la tierra el sábado semanal se observará en el cielo. Nos referimos al estudio bíblico de Éxodo 31, 16, 17, que a la letra dice: los hijos de Israel deben guardar el sábado como un pacto perpetuo. Y de Isaías 66, 22 y 24, que dice: y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado toda carne vendrá a adorar delante de mí, dice el Señor. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Como vemos, en ninguno de los 2 textos bíblicos se hace mención que el sábado se guardará en el cielo. Empezaremos en orden bíblico correlativo tratando de explicar el alcance de cada uno de estos versos. Éxodo 31, 16 y 17 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por todas sus generaciones por pacto perpetuo. La Biblia se explica por sí sola y en forma muy sencilla nos da la claridad necesaria en este asunto. Al hablar de por todas sus generaciones, se está refiriendo a la vida netamente terrena, debido a que las generaciones solo se suceden en la tierra, no así en el cielo, donde no hay engendramiento o descendencia generacional, conforme lo explican los textos de Lucas 20, 34 al 36 y Mateo 22, 30, que a la letra dice: Jesús le dijo, los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que lleguen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellos marido, ni pueden ya morir, porque son como los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y cuando nos dice por pacto perpetuo, no siempre es eterno, sino que se refiere a mientras dure la vida en la tierra. Como primera conclusión, podemos decir sencillamente que el texto de Éxodo 31, versos 16 y 17, no es aplicable para la vida futura en el cielo. Luego pasemos a analizar Isaías 66, 23 y 24, que como ya hemos leído dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará,
y serán abominables a toda carne. Al leer detenidamente los textos del versículo 18 a 22 de Isaías 66, evidenciaremos que los hechos ahí registrados son netamente terrenales, ya que se habla de hermanos de entre todas las naciones, de ofrendas, de caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. Y de igual manera pongamos suma atención que Isaías 66, 23 y 24 empieza hablándonos de mes en mes, de sábado en sábado, de carne de cadáveres, de hombres rebeldes contra Dios, de gusanos que nunca mueren y de seres abominables. Hasta aquí. Solo bastaría tener en cuenta el texto de Apocalipsis 21-22 que la letra dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para dar por concluido este tema, no es necesario seguir con el estudio, mas es nuestro deber agotar todo el registro bíblico posible, sustentando nuestro propósito. Tomemos la parte que dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado. Aquí se nos está hablando de tiempo, por lo que es necesario analizar si se refiere al tiempo terrenal o al tiempo celestial, debiendo recordar que Dios creó cada día de la semana, y tanto la Biblia, en el Génesis de la creación, como en la realidad de nuestro mundo, nos muestra el sábado como un día de 24 horas, el cual queda determinado por el movimiento de la Tierra, por el movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje, tomando como referencia el Sol, y que comienza con la salida de este y termina con la puesta del mismo, es decir, está compuesto por una mañana y una tarde, igual a los demás días, conforme se lee en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. Dice: y fue la tarde y la mañana del primer día, y así sucesivamente. Y la formación de los meses tiene su origen en el periodo que tarda la luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra, lo cual nos indica que el Sol y la Luna son necesarios en la formación de los días y las noches. Es así como se cuenta la vida o la edad de la vida en los seres humanos. En el Salmo 90:10 leemos: los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Así, se nos muestra que el tiempo del ser humano es finito y no va más allá de los 100 años, salvo raras excepciones. Y con respecto al tiempo divino, hallamos muchos textos que nos hablan de la eternidad de Dios y el cielo. Hoy tomaremos solo el verso del mismo profeta Isaías, quien es el autor de Isaías 66, 23 y 24, que es el texto en controversia que venimos tratando. Isaías 43, 13 dice: Jehová es Dios de la eternidad y hasta la eternidad. Como bien sabemos, el tiempo de Dios es eterno, no existiendo parámetro humano que pueda medirlo, por lo que se conoce como la eternidad. La eternidad de Dios contrasta totalmente con la temporalidad del hombre. Nuestras vidas son cortas, frágiles y limitadas, pero Dios no se cansa ni se fatiga o falla con el paso del tiempo. En la tierra la vida es finita y reina la corrupción, como lo indica Romanos 13:12, que dice: todos se han desviado a una, se han corrompido, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Mientras que la vida en el cielo es eterna y reina la santidad, según lo enseña Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8, cuando dicen: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si consideramos estos dos textos a la luz de Apocalipsis 21-27, que dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni el que practica abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Podemos definir que el ser humano en su estado de impureza e imperfección no puede vivir en la presencia de Dios, lo cual nos da licencia para afirmar como segunda conclusión que esta parte del texto de Isaías 66, 23 que dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado, solo puede aplicarse en el ámbito terrenal. Bien sabido es que Cristo viene a llevarse consigo a todos sus fieles al cielo, y dado que el tiempo terrenal y el tiempo celestial son incongruentes, debemos preocuparnos por entender cómo hará Dios para salvar esa seria diferencia. Siendo que Dios no cambia, que es el mismo por los siglos de los siglos, entonces es el ser humano quien debe adaptarse a vivir en el tiempo celestial, lo cual la providencia divina había previsto la forma de cómo obraría esa transformación, dejándolo registrada como una de las más preciosísimas promesas en 1 Corintios 15 versos 52-55, que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, porque todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Debemos ser inmortales e incorruptibles para ir a estar en la presencia de Dios. Esta es la obra portentosa de Dios en cada uno de sus seguidores y significa que el hombre deja de vivir su condición de carnalidad mortal en el tiempo terreno y finito y pasa a vivir la inmortalidad espiritual en el tiempo celestial o eterno. Maravillosa gracia de Dios. Este es otro argumento que nos muestra que el entorno en que se da Isaías 66, 23 y 24 corresponde al tiempo netamente terreno, puesto que no encaja o no cumple con los parámetros y exigencias de la adoración en las mansiones celestiales. Sin embargo, continuaremos con el análisis a fin de tener una certeza definitiva de lo que venimos probando con las Escrituras. Continuando, en la parte correspondiente a vendrán todos a adorar delante de mí, hemos revisado 45 diferentes versiones bíblicas, hallando que usan diferentes sinonimias para expresar lo mismo, como vendrá toda carne a adorar delante de mí, vendrá todo mortal, vendrá toda la humanidad, todo el mundo, todos los hombres. Estas expresiones limitan el entorno en el cual debe cumplirse este mandato. El hombre en su estado carnal pecaminoso, es decir, en el entorno terrenal, toda carne, todo mortal, todo hombre, toda la humanidad. Lo que está en completa discordancia con lo que mencionamos anteriormente en los textos de Lucas 20, 34, 36 y en Mateo 22, 30, que en el cielo seremos como los ángeles, incorruptibles e inmortales, conforme ya lo hemos sustentado. En este mismo sentido, cuando nos dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. También hemos hablado estrictamente en la dimensión terrenal, ya que según la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:10, manifiesta que la tierra y todas las obras que en ella es serán consumidas por el fuego. Y todo lo que hasta aquí hemos mencionado, haya un sabio sustento en el comentario bíblico adventista que con respecto a Isaías 66, 23 y 24 nos dice, esta frase es otra evidencia de que Isaías estaba describiendo lo que serían los cielos nuevos y la tierra nueva si la nación judía hubiera aceptado su destino divino. Antes de que la tierra nueva de la cual habla Juan en Apocalipsis 21, 22
se convierta en morada de los justos y los adoradores vayan a la nueva Jerusalén a rendir culto, todo rastro del pecado habrá sido eliminado y no quedarán cadáveres que dañen la perfección del Edén restaurado. Por eso, las palabras de Isaías no pueden considerarse como aplicables directamente a la situación de la futura tierra nueva. Debe hacerse una aplicación secundaria en armonía con las declaraciones de autores inspirados posteriores, quienes nos han dicho cómo habrán de cumplirse los propósitos eternos de Dios mediante la Iglesia cristiana. Repitamos esta última parte, que es una recomendación de cómo debemos aplicar el texto de Isaías, considerando los actores posteriores a él. Debe hacerse una aplicación secundaria en armonía con las declaraciones de autores inspirados posteriores, quienes nos han dicho cómo habrá de cumplirse los propósitos eternos de Dios mediante la Iglesia cristiana. Fin del texto. Justamente, siguiendo este consejo del comentario bíblico adventista en que trataremos de explicar el pasaje de Isaías 66, 23, 24, mejor dicho, para que tenga su cumplimiento escatológico, hemos hecho la aplicación secundaria tomando la Biblia, textos posteriores a la declaración de Isaías, más específicamente tomando algunos textos que nos dan los autores del Nuevo Testamento, en particular lo que Cristo nos dice en Apocalipsis sobre la vida en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y en Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios los ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y en Apocalipsis 22:5 nos dice: no habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de sol, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dios está prometiéndonos que Él morará con nosotros y nos iluminará con su gloria por la eternidad. En consecuencia, ya no hay necesidad de sol ni de luna. Por tanto, no habrá formación de noches y de días, ni de meses. Además, la Biblia nos confirma que estos astros tienen su caducidad o término de función en la tierra nueva, según lo afirma Mateo 24, 29, 30, en el que leemos: las potencias de los cielos serán conmovidas, y el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y con la declaración de 2 de Pedro 3:10 que dice: los cielos desaparecerán con gran estruendo, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra, y todo lo que hay en ella desaparecerán. Está clarísimo. No solo será destruida la tierra en su conformación material, sino que también todo su espacio correspondiente, lo que le conocemos como primer cielo. Por consiguiente, por el oscurecimiento del sol y el no resplandor de la luna, ya no se producirán los días y las noches, ni los meses terrenales, sino que viviremos el día eterno en la presencia del Dios eterno. Más Isaías 66, 23, 24 continúa diciéndonos: porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. En la Biblia, la expresión donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga aparece en Marcos 9, 44, 49, y se refiere a la destrucción y al tormento eterno que espera a quienes no cumplen la voluntad de Dios. La palabra gusano proviene del griego skolex y se refiere a un gusano que se come la carne muerta. Concluyendo, podemos aseverar que Éxodo 31, 16 y 17
que dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por todas sus generaciones por pacto perpetuo. Su aplicación se limita al ámbito terrenal, ya que en el cielo no hay procreación o descendencia generacional, puesto que seremos como los ángeles espirituales que no se dan en matrimonio. Y en cuanto a Isaías 66, 23 y 24, y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado toda carne vendrá a adorar delante de mí, dice el Señor. Y saldrán y verán los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego no se apagará, y serán abominables a todo hombre. La Biblia nos muestra claramente que en el entorno en que se aplica es netamente terrenal, dado que nos habla de mes en mes y de sábado en sábado, de carne, de cadáveres, de hombres que se rebelaron contra Dios, de gusano que nunca morirá y de seres abominables. Y si queremos darle una aplicación escatológica para la Nueva Jerusalén, debe considerarse las declaraciones de Cristo y los profetas del Nuevo Testamento, quienes con referencia a este análisis nos afirman en Apocalipsis 22:5. No habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz y lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Lo que implica que sin el sol y la luna no se formarán los días y las noches. Por tanto, dejará de existir el sábado semanal y el día será eterno, ya que seremos iluminados eternamente por la gloria de Dios. También sostiene en forma definitiva y contundente en Apocalipsis 21:27 que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de Cordero. Es decir, el pecado y su resultado ya no tienen más cabida en el cielo, para el cual Dios en su infinito poder y sabiduría, en 1 Corintios 15, 52 al 55, ha visto necesario que todos los justos, muertos y vivos, en abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, seamos transformados en incorruptibles e inmortales para poder ir a vivir eternamente en las mansiones celestiales. Mejor dicho, el ser humano terrenal corrupto e inmortal del tiempo terrenal pasa a vivir en santidad por la eternidad, donde seremos iluminados eternamente por la gloria de Dios. Ahora, que hemos demostrado con un análisis bíblico serio que el sábado en el cielo será un día eterno, debemos preguntarnos, ¿qué interés o qué afán mueve a aquellos que sostienen que el sábado semanal, conforme se guarda aquí en la tierra, también se guardará en el cielo? La única respuesta prudente que hallamos es aquella que sostiene esto. Lo hacen movidos por un sentimiento profundamente farisaico, que los obliga a vociferar públicamente a voz en cuello que ellos son guardadores del sábado, tratando de imponérselo a todos los demás, y hasta llegan a creerse que por este hecho son merecedores de la vida eterna, sin importarles si pisotean o no la solemnidad y santidad del día del Señor. Ellos ignoran o son reacios en aceptar lo que Jehová mismo dice en Ezequiel 23, 28 al 29. Además me han ofendido contaminando mi santuario y a la vez profanando mis sábados. Y que además demanda que hagamos una reforma en la observancia del sábado. Debo recordarle a todos, en especial a estos hermanos que se profesan defensores de la verdad, que no se sientan plenos y suficientes con lo que han aprendido, sino que continúen excavando profundamente los tesoros celestiales que son inagotables, y a la vez les recomiendo estudien detenidamente los que nos aconseja el libro El Otro Poder en su capítulo 4 titulado Actitud hacia una nueva luz, del mismo que alcanzaremos algunos pasajes. Brillará con luz creciente. Un espíritu farisaico se ha estado apoderando del pueblo que pretende creer la verdad para estos últimos días.
se sienten satisfechos. Han dicho, tenemos toda la verdad, no hay más luz para el pueblo de Dios. Pero si no aceptamos nada más que lo que ya hemos aceptado como la verdad, no estaremos seguros. Deberíamos investigar cuidadosamente la Biblia por nosotros mismos y cavar profundamente en la mina de la palabra de Dios buscando la verdad. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Salmo 97.1 de Robin Harold, del 18 de junio de 1889. Y sigue diciendo, la investigación de la doctrina. No hay causa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdad durante muchos años, no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no convertirá el error en verdad, y la verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una investigación cuidadosa. Vivimos en tiempos peligrosos y no es apropiado que aceptemos todo lo que se pretende que sea verdad sin examinarlo minuciosamente, ni podemos rechazar nada que lleve los frutos del Espíritu de Dios. Pero debiéramos ser enseñables, mansos y humildes de corazón. Algunos se oponen a todo lo que no esté de acuerdo con sus propias ideas, y al hacerlo ponen en peligro sus intereses eternos, tan ciertamente como lo hizo la nación judía al rechazar a Cristo. No hay pretensión de infabilidad. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimo que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito, que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada, no podremos tener la unidad por la cual Cristo oró. De Robin Harold, 26 de julio de 1892. Reiteramos, las Sagradas Escrituras se explican por sí solas y contienen la verdad necesaria para nuestra salvación, por lo que todo aquel que hace uso de ellas debe hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, escudriñarlas diligentemente y siempre para la gloria de Dios y para la bendición de los demás, haciéndose responsable ante Dios de cualquier error cometido que pueda arrastrar a muchos en el mismo sendero, pudiéndoles costar la vida eterna. Con un sencillo y sensato análisis de los textos de Éxodo 31, 16, 17 y de Isaías 66, 23 y 24, bíblicamente se ha demostrado que cada uno de los mandatos, los personajes y los acontecimientos que ellos se dan, se registran tan solamente en el ámbito terrenal, mejor dicho, que el sábado semanal que se guarda aquí en la tierra no será el mismo que se guardará en el cielo, sino que al vivir eternamente en la presencia del Dios Altísimo, seremos iluminados por su gloria, por lo que el día será eterno y también el sábado será eterno. Rogamos a Dios el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, que usted escudriñe con responsabilidad este estudio al pie de la Biblia y con la iluminación del Espíritu Santo, y que a la vez lo difunda con todos aquellos interesados en conocer la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Con mucho amor, Román Félix.